Cuarta parte. 159 matanzas de animales en sacrificios en los altares. Amael Aumeor enseña, el Éxodo, capítulo 6, 29 es pura y legítima magia negra. En dicho capítulo, injustamente atribuido a Moisés, se describe minuciosamente la ceremonia ritual del sacrificio del ganado. Éxodo 29, 1. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin tacha. 2. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. 4. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. 5. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del epod, y el epod, y el racional, y le ceñirás con el cinto del epod. 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. 7. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8. Y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. 9. Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo. Y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. 10. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. 11. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. 12. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. 13. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. 14. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro, y su pellejo, y su estiércol. Es expiación. 15. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 16. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. 17. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. 21. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. 22. Luego tomarás del carnero el sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha. Porque es carnero de consagraciones. 23. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado a Jehová. 24. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. 25. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que fue inmolado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová. Y será porción tuya. 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. 28. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada. Y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. 29.
y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser con ellas consagrados. 30. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en el lugar del santuario. 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo del testimonio. 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para henchir sus manos para ser santificados. Mas el extranjero no comerá, porque es cosa santa. 34. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 36. Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones. Y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37. Por 7 días expiarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocaré al altar, será santificada. 38. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. 39. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 40. Además 1/10 parte de un epa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros, para hablaros allí. 43. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. 44. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Los demás sacrificios de animales, quemados en el altar del templo. Versículos más relevantes. Levítico 9, 2. Y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Levítico 1, 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Éxodo 29, 15, 18. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Luego cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Leer más. Éxodo 5, 7, 10. Ya no daréis, como antes, paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo. Porque son perezosos, por eso claman, diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Leer más. Éxodo 6, 9, 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Leer más. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 23, 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Números 15, 24.
Entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Números 19, 9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua para la impureza. Es agua para purificar del pecado. Números 28, 26, 31. También, el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite. 3 décimas de un efa por cada novillo, 2 décimas por el carnero, leer más. Números 15, 3, 16. Y presentéis, de vacas o de ovejas, una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable al Señor. Entonces el que presente su ofrenda, traerá al Señor una ofrenda de cereal de 1 décima de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de un hin de aceite. Tú prepararás vino para la libación, 1/4 de un hin con el holocausto o para el sacrificio, por cada cordero. Leer más. Levítico 7, 8. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él. Génesis 15, 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Éxodo 29, 38, 42. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 1 décima de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación, 1/4 de hin de vino con un cordero. Leer más. Levítico 6, 20. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. 1 Crónicas 16, 40. Para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor, que él ordenó a Israel. Esdras 3, 3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Ezequiel 46, 13, 15. Cada día ofrecerás un cordero de un año sin defecto para holocausto al Señor. Mañana tras mañana lo ofrecerás. También con él ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereal, la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite, para humedecer la flor de harina. Es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza perpetua. Ofrecerán, pues, el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite, mañana tras mañana, como un holocausto continuo. Números 10, 10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 5, 7, 10. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Leer más. Levítico 6, 9, 13. Ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él.
El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido al holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Leer más. Levítico 17, 8, 9. Entonces les dirás: cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio, y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre también será cortado de su pueblo. Levítico 23, 18. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Números 15, 24, 25. Entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor, y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error. Números 29, 6. Esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal, y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El Éxodo, capítulo 6, 29 es pura y legítima magia negra. En dicho capítulo, injustamente atribuido a Moisés, se describe minuciosamente la ceremonia ritual del sacrificio del ganado. Éxodo 29 Samael aun Weor. Magia negra. Obviamente son todas esas matanzas de animales en altares y templos son innecesarias. Por siglos y mileniums. Esas magias negras anticríticas las impuso a propósito Yahvé y sus discípulos el ángel Dios caído. Eso es claro. Lo del ungimiento de sacerdotes con aceite y santa unción, es magia blanca de Dios por siempre. Eso sí lo dio Jehová o Jehová Yah y sus discípulos Moisés, Aarón, etc. Génesis 22, 1. Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. 13. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. 15.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. 17. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. 20. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha parido hijos a Nachor tu hermano. 21. A Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram. 22. Y a Chesed, y a Aso, y a Pildas, y a Gidlap, y a Betuel. 23. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nachor, hermano de Abraham. 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Gam, y a Taas, y a Macha. Dios Jehová le salvó a Abraham que matase a su hijo que él mismo le dio a Abraham y su esposa. Él se confundió en la orden de Jehová. A su vez Yahvé el Dios caído aprovechó y envió telepáticamente otras órdenes. Yahvé el ángel Dios caído él, le ordenó que mate a su hijo, pero Jehová le ayudó a Abraham. Y envió a su ángel para evitarle semejante desgracia. Así no se cumplió el plan de Yahvé. El Éxodo, capítulo 6, 29 es pura y legítima magia negra. En dicho capítulo, injustamente atribuido a Moisés, se describe minuciosamente la ceremonia ritual del sacrificio del ganado. Éxodo 29 Samael aun Weor. Magia negra. Obviamente son todas esas matanzas de animales en altares y templos son innecesarias. Por siglos y mileniums. Esas magias negras anticríticas las impuso a propósito Yahvé y sus discípulos el ángel Dios caído. Eso es claro. Lo del ungimiento de sacerdotes con aceite y santa unción. Es magia blanca de Dios por siempre. Eso sí lo dio Jehová o Jehová ya y sus discípulos Moisés Aarón, etc. Paz inverencial. Nosis las revinu.es.tl. Pensum las revinu.